Para ello vamos a dejar al doctor Jorge Óscar García Méndez. El doctor es médico internista, infectólogo. Él desde México, pues es jefe del Departamento de Posgrado de Educación Médica Continua del Instituto Nacional de Cancerología. El doctor también es médico adscrito de infectología del Centro Oncológico Médica Sur en México. Y pues desde allá él nos va a compartir los métodos diagnósticos que tenemos actualmente para el diagnóstico, obviamente, del COVID-19. Bien, muy buenos días a todos y muchas gracias a los organizadores de este webinar. Yo estoy muy agradecido y me siento muy honrado en participar con esta ponencia. Como ustedes bien saben, justamente México está atravesando probablemente uno de los momentos más críticos en lo que respecta a esta pandemia, con el número de casos que tenemos, y sin mayor tardanza, bueno, voy a iniciar la presentación. Bien, quisiera yo señalar esto, que probablemente varias de las personas que estarán participando lo señalarán. Esto fue actualizado hasta hace pocas horas. Este es el panorama que estamos enfrentando. Cerca de 4,5 millones de casos, poco más de 300,000 víctimas son las que tenemos. Somos vecinos aquí en México del país con el mayor número de casos y el mayor número de defunciones, con todo y que sabemos que hay un tema de subregistro muy importante a nivel global. En segundo lugar, ¿cuál es el panorama de México, no? Yo quisiera señalar esto porque de lo que voy a hablar más adelante, que son los métodos diagnósticos, no son métodos diagnósticos para un puñado de pacientes, son métodos diagnósticos para la mayor cantidad de personas. Estamos hablando desde un lugar que concentra cerca de 22 millones de habitantes, poco más de ello, en un área que no supera los 7,500 kilómetros cuadrados, que es el Valle de la Ciudad de México, recordando que la Ciudad de México está rodeada por el Estado de México y en el límite de la ciudad, que tiene más o menos 1,500 kilómetros cuadrados, vivimos 9 millones de personas, y en los municipios conurbanos viven cerca de 13,5 millones de personas. Entonces, la cantidad de personas que vivimos acá somos precisamente las víctimas ideales para una situación de esta naturaleza, porque en la fase en la que nos encontramos de transmisión intracomunitaria es muy fácil que pueda darse la diseminación incluso dentro del núcleo familiar. Bien, ¿cuáles son los valores clave? Hasta el día de ayer hay una conferencia todos los días por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud. Tenemos que México oficialmente llega a cerca de 43,000 casos, de los cuales 4,477 son defunciones. Lamentablemente, la tasa de letalidad medida con estos índices es de las más altas a nivel mundial, porque llegamos cerca del 11%. Y en el extremo inferior derecho vemos la curva, cómo se ha ido comportando a lo largo de los últimos días, semanas, para que ustedes vean que estamos en una situación bastante crítica si multiplicamos los casos que pueden estar precisamente en el subregistro. Bien, ¿qué es lo que ha pasado entonces en los últimos días, semanas? Básicamente es una concentración totalmente desigual de los casos. Estoy señalando con la flecha en azul, círculo blanco. Vemos la zona central del Valle de la Ciudad de México. Bueno, de hecho, el círculo es demasiado grande porque abarca incluso superficie de otros estados. En ese segmento que se ve de color intenso, color café, pues ahí inmerso está la Ciudad de México y sus municipios conurbanos y los valores que yo les mencionaba, ¿no? O sea, es una zona densamente poblada en donde tenemos una gran capacidad de transmitir la enfermedad en el estatus en el que nos encontramos. Bien, estos son los números que tenemos por entidad federativa. Aquí son estados, no departamentos ni provincias. Encabeza la Ciudad de México como una entidad federativa de 9 millones de habitantes, con poco más de 11,000 casos, casi 12,000 casos oficiales, y el Estado de México, lo que está alrededor, 7,800 casos. Y tenemos una prevalencia a nivel país de 33 casos por cada 100,000 habitantes. Inclusive las mismas autoridades de la Secretaría de Salud han señalado que estos casos, por lo mínimo o por lo menos, deben ser multiplicados por 8, precisamente por la cantidad de personas que tienen pocos síntomas o son precisamente asintomáticos, que puede ser hasta un 30%. Entonces, ¿cómo hacer diagnóstico? Y quiero señalar con esta gráfica, y de aquí voy a partir el grueso de la presentación.
esta es la gráfica que presenta la Secretaría de Salud todos los días, en donde dice las barras azules son aquellas que están documentadas con prueba positiva y los que están señalados en amarillo de esas barras de la altura que ustedes están viendo, son estas personas o estos pacientes quienes todavía están en proceso de análisis para saber si tienen o no la enfermedad. Y la gran mayoría de estos son personas que están en ambiente hospitalario, se encuentran hospitalizadas o desafortunadamente han fallecido. Y este es un punto muy importante porque justamente lo que señalan esos dos curvas en rojo es ese periodo de tiempo que ha ocurrido en otros países en donde la tardanza para tener un resultado de la prueba hace que nosotros no tengamos la dimensión de la epidemia prácticamente en tiempo real. Me voy a pasar rápidamente a cuáles son los retos del sistema de salud y esto yo creo que es uniforme en todo pues el continente americano, básicamente Latinoamérica, la disponibilidad de la prueba. Nosotros vivimos en el centro financiero económico, la zona más rica del país, y sin embargo tenemos problemas para tener disponible la prueba para todos los pacientes. ¿Cuál es el impacto económico que tiene hacer todas estas pruebas? Inclusive Estados Unidos habla que para poder abrir plenamente su economía, para el mes de septiembre ellos pretenden hacer un número de pruebas que oscila entre 40 y 50 millones de pruebas, en este caso serológicas, por mes, lo cual equivale a hacer más o menos 1,5 millones de pruebas por día. Imagínense el reto que implica para un sistema con laboratorios hacer de forma simultánea 1 millón de pruebas, un poco más de esto, y generar un resultado que evidentemente permita que una persona se pueda incorporar al aparato productivo. También la estandarización de criterios es uno de los grandes problemas que nosotros enfrentamos y seguramente hablaremos de ello más adelante. Y el tiempo de obtención del resultado de la prueba, que es lo que les comentaba anteriormente. También tenemos un porcentaje significativo de falsos negativos, básicamente encabezados por el RT-PCR, que sabemos que la prueba puede tener hasta un 30% de falsos negativos según el momento en el cual se haga esta y evidentemente el retardo que conlleva en la atención médica. Cuando una persona se ha hecho la prueba, tiene pocos síntomas, no se le entrega rápido el resultado o bien esta es negativa con un falso negativo y se confía y piensa que puede tener otra cosa o que no se trata evidentemente de COVID. Bien, para que ustedes vean, esto está actualizado en tiempo real en la página de la Secretaría de, no de la Secretaría de Salud, sino de la Organización Mundial de la Salud. Aquí estamos, bueno, estoy poniendo una parte del listado de pruebas que ya están siendo comercializadas, no están en prueba, ya están siendo vendidas. Son 542 empresas y pongo nada más la primera página que ustedes pueden ver ahí, por letra A. Ven todos los proveedores, incluso hay algunas que ustedes reconocen bastante bien, seguramente, y pues tenemos una gran cantidad de pruebas que se están sacando. ¿Cuál es la ideal? ¿Cuál es la ideal? ¿Cuál es la idónea? Va a depender mucho de factores que son desde lo económico, la disponibilidad, lo accesible, lo reproducible, qué tan fácil es entrenar, si dependen o no de dispositivos que tengamos a la mano. Bien, el diagnóstico viral, entonces, ¿en qué consiste? Porque básicamente en esto sustentamos todos los diagnósticos que estamos haciendo hoy en día. Es muy importante, evidentemente, conocer el inicio de los síntomas y esto creo que cuando lleguemos al final de la presentación, cuando yo les ponga algunos casos que hemos enfrentado, pues nos percataremos de qué tan importante es esto, porque evidentemente cuando nosotros interpretamos los resultados de estas pruebas, debemos fundamentar en qué es lo que estábamos buscando y no son pruebas al azar. Cuando nosotros hacemos pruebas al azar, que en ocasiones nos enfrentamos con pacientes que quieren hacerse la prueba porque tienen el temor de haber estado en contacto con alguien y no tienen absolutamente ningún síntoma, evidentemente esta tasa de resultados negativos incrementa ostensiblemente. Tenemos entonces la PCR, que es la técnica de referencia. Sabemos, y lo vamos a ver después en un gráfico, que empieza a negativizarse a partir del día 8, sobre todo de las muestras nasofaringias. Ya no solo se hacen nasofaringias, ya hay algunas metodologías mucho más sencillas que permiten hacer también un diagnóstico y a partir de ahí hasta poco más o menos después del inicio de la cuarta semana total, o sea, a partir del día 22, esta deja de ser positiva y son los anticuerpos que empiezan a ser hallados como el diagnóstico de que ha pasado la infección.
Tenemos que una proteína es la que está siendo, ampliada por la mayoría de pruebas de RT-PCR, generalmente es la de nucleocápsida, aunque también pueden haber algunas otras estructuras, y una no estructural, en este caso la polimerasa RNA, dependiente de RNA, y la M-Pro, que es la proteasa principal de SARS-CoV-2. Bien, hablando precisamente de RT-PCR, este es un gráfico que sacó la Universidad de Emory en días recientes. Yo les sugiero que puedan revisar, tiene una información bastante gráfica, muy ilustrativa. Y vemos este gráfico que refleja un artículo publicado por un grupo de investigación de la China, en donde vemos cómo paulatinamente la RT-PCR va siendo negativa, y aquí están tomando solo aquellos, evidentemente, que fueron positivos en una primer determinación. Vemos que al cabo de 2 semanas ya desciende a 89.3%, después 66%, y finalmente a partir de la 4ª semana ya menos de la 1/3 parte están positivos, hasta que al cabo de 6 semanas en promedio ya ninguna de estas personas que fueron medidas en este artículo que fue publicado estaba con RT-PCR positiva. Sin embargo, siempre tenemos que ver todos los artículos, y es una invitación que yo hago a todas las personas que están revisando esta infodemia de información. O sea, es una cantidad impresionante de información la que está generando la enfermedad por coronavirus. Este artículo fue hecho justamente cuando la epidemia estaba incrementándose notablemente en la provincia de Hubei, particularmente en la ciudad de Wuhan. Fue hecho entre el 21 de enero y el 12 de febrero, que es cuando ellos alcanzan más o menos a partir de la 2ª, 3ª semana de febrero, su meseta y empieza a decaer paulatinamente. Ellos hacían hisopados en la cavidad nasal a diversos días a partir del inicio de síntomas. Ellos hacían 2 genes blanco en esa prueba que se hacía en ese momento, y estas eran las que se estaban haciendo, un marco de lectura abierto de 1AB y de la nucleocápside también. Y esto es muy importante, hay varias limitaciones porque solo fueron seguidos los casos leves, no se les dio seguimiento a casos graves. Recordar que una de las publicaciones que marcaron mucho lo que estamos haciendo hoy en día son precisamente aquellas que se hicieron en pacientes que estaban críticamente enfermos, como lo que fue publicado en JAMA el 7 de febrero, donde salió una publicación de 138 casos, en donde veíamos claramente la asociación del deterioro ventilatorio. Y esto fue al revés, estos son casos básicamente con pocos síntomas. Bien, ¿cuáles son los retos de la RT-PCR? Les pongo este gráfico, este es un encabezado del país del pasado 6 de marzo, en donde justamente ellos estaban enfrentando los mismos problemas que enfrentamos en el país, cuando menos aquí en nuestro país, en México, porque los retrasos en la determinación de estas pruebas, cuando son pacientes de pocos síntomas, no pacientes graves, no pacientes que hayan urgencias, y sobre todo en lugares en donde se están haciendo en población abierta, pueden llegar a ser de 72 horas y un poco más. Y esto es muy importante porque, como bien lo dice, la corrida básicamente tarda más o menos 4 horas, desde que se toma hasta que finaliza el proceso. Sin embargo, con el número de pruebas que se están corriendo, evidentemente se vuelve un embudo y no se pueden procesar todas estas pruebas de forma simultánea, y tenemos que los pacientes tienen que esperar incluso algunos días para poder recibir su resultado. Entonces, ese es quizás hoy en día el reto más importante que nosotros estamos enfrentando acá, pese a que la Secretaría de Salud ha autorizado cada vez un número mayor de laboratorios para que pueda procesar la prueba aquí en nuestro país. Bien, otra situación que es muy importante y que les mencionaba anteriormente es que nosotros ahora estamos haciendo algunas metodologías que precisamente, como ustedes ven en el extremo derecho de su pantalla, tenemos cuáles son las ventajas de tomar a partir de saliva y de no hisopados. Obviamente disminuimos la exposición que tiene el trabajador de salud, en este caso el técnico de laboratorio, el químico que está tomando la prueba o el médico que la está haciendo. Disminuimos la necesidad del equipo de protección personal. Esto es
sumamente importante que nosotros tomemos en cuenta porque es algo que nosotros lamentablemente tenemos muy escaso en nuestro, bueno, a nivel mundial es un problema, pero en nuestra región es verdaderamente dramático lo que pueden estar enfrentando algunos lugares en donde el equipo de protección es muy escaso y entonces cada vez que una persona tiene que hisopar a alguien, tiene que colocarse equipo de protección personal y esto evidentemente se disminuye con la realización de la prueba mediante saliva. Evidentemente también le quitan la molestia al paciente y el reflejo de la tos y el reflejo del estornudo que puede sobrevenir con el hisopado que estamos hablando. Este es un artículo que fue publicado el mes pasado, está hecho por Williams y colaboradores. México está haciendo un propio y la ventaja que se está teniendo acá es que se les está dando un medio semejante a la base de goma de mascar, es un medio parafinado. Lo que busca es de que las personas no tengan que escupir, que ustedes ven en la parte de en medio, ven que a la persona se le pide, se le induce la salivación, pero se le pide que escupa. Y lo que nosotros estamos buscando, este es un ensayo que se está terminando en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es el vecino a donde yo me encuentro en este momento. Algunos de los investigadores ya me explicaron de que ellos lo que están haciendo es promover una gran secreción de saliva y eso lo depositan en un recipiente tratando de que la persona no tenga absolutamente que escupir con la disminución de gotillas que se puedan diseminar hacia las superficies. Entonces, es importante esto porque también ellos han encontrado una correlación que en este artículo, que ustedes ven aquí, la correlación era de 85%. En el INER ellos tienen correlaciones que superan el 96%. No está todavía en prensa el artículo, no lo han sacado, pero seguramente pronto ustedes pueden buscar la referencia, está hecha por uno de los investigadores de Apellido Castorena. Seguramente si ustedes le dan trazabilidad a este ensayo, lo van a encontrar más adelante. Y es algo importante que nuestros países deban buscar tecnologías como esta que disminuyen la necesidad de equipo de protección personal. Bien, tenemos el antígeno viral, las pruebas rápidas, importante, sobre todo porque tienen algunas ventajas, sobre todo ventajas que no tiene la RT-PCR. Una de ellas es el tiempo, muy importante. Ustedes ven en el extremo inferior derecho de este gráfico que tiene uno de los productos que se ocupan. Este es de una empresa de origen coreano. Vemos que la prueba tarda hasta máximo 30 minutos, lo cual obviamente es una ventaja en tiempo muy, pero muy grande. Algunos pacientes, de hecho, y alguno de ellos que les presento al final de la ponencia, se les hizo el diagnóstico inicial de esta manera. Sin embargo, tiene sus propias limitantes. Vamos a verlo más adelante. Uno es la interpretación del resultado. Vemos aquí las columnas, vemos aquí del lado izquierdo, tenemos una prueba positiva en la primera columna, vemos la línea de control, la línea del examen, francamente se ve oscura. Sin embargo, después aparece en la segunda columna, vemos cómo se ve tenue y puede ser que por errores de interpretación demos un falso negativo cuando se aprecia la banda del antígeno que no está expresado. Si ustedes ven en el centro donde dice negativo, pueden encontrar que hay ausencia de la banda. Evidentemente, lo primero es constatar que haya habido muestra suficiente y también tenemos los problemas que invalidan la prueba, como lo es el tema de un control negativo o que no se exprese absolutamente nada de esto. Bien, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad cuando se compara contra la PCR? Pues es notable, en este caso este proveedor da una sensibilidad de 84.4%, sin embargo el número de pruebas contra el cual lo está comprobando es relativamente bajo, lo cual pues debe llamarnos la atención de que pues mientras la N es más pequeña, probablemente la fortaleza estadística es mucho menor y la especificidad, ahí sí hay un número que son verdaderamente negativas de las PCRs y pues tienen una correlación del 100%. Bien, ¿dónde pueden ser ventajosos estos análisis, estos estudios? Sea que pueden ser útiles en lugares de bajos recursos, en lugares en donde evidentemente no hay mucho equipo, no solo de protección, sino incluso equipo para poder trabajar, porque necesitan una mínima infraestructura estos análisis para poderse hacer y de la misma manera interpretar. Inclusive se han propuesto para uso domiciliar,
¿no? Para aquellas personas que están en cuarentena y para medidas de pacientes que no tienen enfermedad severa y de aquellos que están en contacto con estas personas. Bien, la posibilidad de reacción cruzada es muy importante y se ha señalado desde hace ya mucho tiempo, cuando menos es algo que yo siempre señalo que todo el mundo que usa estas pruebas debe siempre ver que no hay una reacción cruzada con otros agentes infecciosos. Tomé el ejemplo de este proveedor, básicamente cruza con SARS-CoV-1, que es la cepa que surgió en el año 2002, finales 2003, en la provincia de Guangdong, en China, y pues sería lo único que cuando menos se ha comprobado que cruza, que hay una reacción cruzada, y sabiendo que no hay transmisión intracomunitaria en este momento de SARS-CoV-1, evidentemente todo resultado positivo, pues es de SARS-CoV-2. Bien, pasando al siguiente, que es la serología para SARS, y esto es sumamente importante que ustedes lo tengan presente, porque esto no va a depender ni de infectólogos, no va a depender de laboratoristas, va a depender de todo personal de salud que va a ser cuestionado acerca del valor que tienen los anticuerpos, como la estrategia que probablemente permita que nosotros paulatinamente vayamos regresando a lo que hemos denominado la nueva normalidad. No sabemos cómo va a ser esa normalidad, lo único que sabemos es de que las cosas deben tarde o temprano empezar poco a poco a cambiar de este tema del confinamiento, a regresar al tema de la incorporación de una población cada vez mayor al aparato productivo, probablemente las escuelas también y algunas otras actividades que seguramente ustedes han escuchado en los últimos días. Bien, esto no es reciente, bueno, esta epidemia es tan rápida que cuando hablamos de poco reciente o más antiguo, pues estamos hablando de unos días más, unos días menos, estamos hablando en este caso de anticuerpos. Este es un estudio que se hizo a finales de febrero, principios de marzo, también hecho en China, que era el país número 1 en aquel entonces, apenas estaban surgiendo los cuadros epidémicos en Europa Occidental, en Irán, entonces mucho lo estamos extrapolando de la experiencia que se tuvo en China, ¿no? ¿Qué sabemos de los anticuerpos contra el SARS-CoV-2? Número 1, 2 tipos de anticuerpos. Ya alguien hablará seguramente del tema de plasma convaleciente. No voy a ahondar el tema acá, pero evidentemente vamos a medir estos anticuerpos para poder saber si una persona se ha expuesto o no. Y recordar un punto que es muy importante. Vamos a medir IgM, vamos a medir IgG, que son los principales anticuerpos. No están recomendados para diagnóstico agudo. Sigue siendo la RT-PCR la que nosotros debemos de utilizar para este tipo de interpretaciones. Sin embargo, para el seguimiento es muy importante que nosotros tengamos presente IgG. Afortunadamente, en el centro hospitalario donde me encuentro, a partir de esta semana, ya se empiezan a utilizar de forma rutinaria anticuerpos, lo cual evidentemente va a ayudar mucho a ver aquellas personas que pudieron haber estado en contacto o que tuvieron síntomas leves semanas atrás y que pudieron haber estado en contacto en SARS-CoV-2, quienes pudieron ya haber seroconvertido, ¿no? Y este es un tema muy importante porque si ustedes ven la dimensión de la epidemia, en muchos países no estamos hablando de más del 1% de la población que ha sido diagnosticada con esta infección. En este caso me voy a saltar hasta la última línea. Se estima que alrededor del 10% de la población de España en este momento ya estuvo en contacto con SARS-CoV. Y recordando que la población de España es de 47 millones de habitantes, estamos hablando de un universo de cerca de 4.7 millones de personas. Y el número de casos que yo mostraba en la segunda diapositiva, España tiene poco más o menos 230,000, 240,000 casos, lo cual evidentemente es solo el 5% de lo que ellos estiman que van a tener. Entonces, para estos casos, este déficit de 95% de personas que creemos que ya estuvieron en contacto y que no tuvieron síntomas, que no fueron diagnosticados, es precisamente que va a tener un mejor impacto en la determinación de anticuerpos. ¿Quiénes son los que se benefician? Entonces, aquellos pacientes que tienen síntomas de enfermedad evidentemente leve, de más de 7 días del inicio de los síntomas, pacientes que tienen síntomas y una PCR negativa, que les vuelvo a insistir, es uno de los grandes talones de Aquiles o el talón de Aquiles de la RT-PCR, y evidentemente el estudio de personas que han estado en contacto, y seguramente ustedes han estado siendo abordados una gran cantidad de veces por personas que dicen, es que yo me senté con fulanito de tal y ahora está intubado o ahora está en el hospital,
¿qué va a pasar? ¿Me debo hacer la RT-PCR o salió negativa? Bueno, estas personas sean las que se recomiendan hacer las serologías, evidentemente para todo contacto. Bien, este es el estudio que yo les señalaba anteriormente. Una disculpa, parecieran dibujos de primaria, los hice yo ahí un poco al aire y traté de señalar los puntos más importantes, pero básicamente lo que señalo, el grupo total de anticuerpos aparece 90% para el final de la segunda semana, IgM, que no se emplea como diagnóstico agudo de enfermedad, porque para eso tenemos RT-PCR, 94% están presentes para el inicio de la segunda y lo que sigue a continuación, e IgG va paulatinamente incrementándose de manera subsecuente a la IgM. Si queremos graficar lo que les estoy mencionando, este es el mismo artículo, el que aparece del lado derecho, este fue publicado en el Clinical Infectious Diseases de la última semana de mayo, hecho con 173 pacientes. Vemos aquí el 50% está básicamente donde se señala la flecha amarilla, la columna roja es la de los anticuerpos totales, la columna de color violeta es la de la IgM, o los anticuerpos de fase aguda, y la IgG surge unos cuantos días después. También este es un punto muy importante porque a diferencia de otras enfermedades donde se abre la curva de los anticuerpos, aquí los anticuerpos aparecen rápidamente sucesivos. Bien, este gráfico también aparece en ese mismo artículo, están señaladas las dos flechas, el final o el principio de la segunda semana y el principio de la tercera semana, y con colores vemos aquellos en el extremo del gráfico, vemos aquellos con colores que tienen el 100%, evidentemente la RT-PCR en la primera semana, lo ven en la primera fila, ven ustedes que es la que tiene colores rojos, y ya después, conforme vamos migrando hacia las filas inferiores, vamos viendo cómo se va volviendo de color rojo porque van apareciendo los anticuerpos totales, IgM después, y finalmente aparecen los IgG. Bien, ¿qué es lo que estamos midiendo ahora? Estamos midiendo anticuerpos IgG contra la proteína de la espícula o anti-spike, ¿no? Que es la proteína que más interesa hoy en día porque es la que evidentemente va a interactuar con el receptor celular. Este es un estudio que fue publicado, está todavía en prensa, está en uno de estos sitios que todavía no tienen revisión por pares, ¿no? Pero que ya están siendo liberados precisamente con esta necesidad de generar información. Y vemos este ensayo hecho en la ciudad de Nueva York. Aquí todos los pacientes, al igual que el grupo anterior de China, también son pacientes de pocos síntomas. Vemos la distribución que tienen, aquellos que tuvieron PCR positiva con SARS-CoV-2 y que se les midió los anticuerpos de forma paralela para ir viendo cómo van evolucionando. Al cabo del día 42, prácticamente ya nadie tiene RT-PCR y todos tienen, salvo 3 personas, anticuerpos positivos. Bien, voy a tomar los últimos minutos de lo que me queda para decirles qué es lo que nosotros encontramos de reto más importante en este momento. Como les decía, esta semana se nos ha autorizado utilizar anticuerpos. Tenemos una población de trabajadores en el hospital donde estoy de 1,800 trabajadores. Evidentemente equivaldría a hacer 1,800 pruebas cada cierto número de días o de semanas para ir dándole seguimiento a esta situación, con todo y que nosotros no somos hospital COVID, pero para fines prácticos, el hecho de trabajar en una institución de salud en un lugar como la Ciudad de México, pues ya nos pone en riesgo para esta condición. Muy importante, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Este es un gráfico que me autorizó la persona de una entrevista que hice. Bueno, evidentemente se le está tomando, hay que valernos también del diagnóstico clínico para poder documentar cómo están estas personas. Hay un gran miedo de las personas, hay un gran temor con el mínimo síntoma de tener estas situaciones, y lo que nosotros hacemos es hacer monitorización a distancia. Es una forma también de hacer diagnósticos sin pruebas, porque evidentemente tratamos de evitar que las personas salgan a unidades en donde pueden estar en contacto con otros pacientes que verdaderamente sí están infectados. Recordar, digo, una estrategia que nosotros estamos implementando acá es una estrategia de hacer un interrogatorio dirigido
contra las principales condiciones que hemos visto de SARS-CoV cuando nos hablan por un paciente con tos, con disnea, y que vemos que están desaturados y que nos muestran que tienen algún cuadro, incluso que es evidente que tienen algo de disnea. Y vemos las comorbilidades, pacientes que son hipertensos, cardiópatas y diabéticos, lo cual México es el segundo país a nivel mundial con pacientes diabéticos per cápita. Tenemos alrededor de 12 millones de diabéticos diagnosticados y un universo semejante probablemente que no lo están en este momento. Entonces, tenemos un factor de riesgo muy importante y enfermamos también de manera muy temprana. Por eso también se explica que tenemos más cuadros graves, probablemente en población más joven. Algo que también otra estrategia para hacer diagnóstico, esto es muy indirecto y estamos hablando que es muy parecido a lo que ocurre o lo que ocurrió más bien con la epidemia del VIH, cuando no había CD3, no había CD4, CD8, no había carga viral y se le hacía seguimiento a los pacientes mediante el recuento de linfocitos. También nosotros nos valemos de aquellos pacientes que todavía están esperando la prueba de RT-PCR, que no tienen un cuadro clínico evidente, pero vemos que tienen linfopenia, vemos que tienen dímero D elevado, vemos que tienen procalcitonina elevada y evidentemente, e incluye, este es el mismo artículo del JAMA que les hacía mención anteriormente, los infiltrados a nivel torácico. El análisis de la gasometría arterial, también esto es muy importante, ustedes estarán al tanto y creo que se ha hablado mucho y seguramente se hablará durante este webinar acerca de lo que es la hipoxia silente. Hay pacientes que llegan para recibir atención, que llegan caminando, que llegan hablando, pero llegan con PAFI muy baja. Este es un gráfico de los primeros pacientes de China. Vemos que tenían una PAFI en promedio de 136 con rangos que van de 103 a 234. Nosotros hemos tenido pacientes, lamentablemente, cuyas PAFIs, o Kirby's, también se le llamaba en el pasado, están por abajo de 100 y son incompatibles con la propia vida. Pero estos pacientes hay que recordar que es la forma como se presenta esta enfermedad y no tienen hipercapnia, que la hipercapnia es la que suele suceder al final. Otros estudios que también no aparecen en el artículo de JAMA, pero que hoy en día lo sabemos, es la determinación de ferritina, los niveles de interleucina, los cuales se multiplican hasta 50 veces o más, y el perfil de lípidos, particularmente triglicéridos, que es algo consistente con la gravedad de la enfermedad. Finalmente, aunque yo sé que van a tocar el tema de imágenes en algún momento, recordar que muchos pacientes van a llegar a estudios de evaluaciones torácicas, a hacer el comentario que es fundamental que los pacientes, si se van a hacer un estudio de análisis de imagen, se les haga una tomografía. Nosotros hemos encontrado claras diferencias entre aquellos pacientes que se hacen radiografías, y creo que esto no es una información únicamente del país, sino a nivel global, en donde la tomografía se ha vuelto una herramienta indispensable para hacer un diagnóstico temprano, rápido y preciso. Al cabo de 5 minutos que un paciente llega a una cabina, a un lugar para hacerse tomografía, tenemos ya los infiltrados, tenemos ya los datos que nos soportan esta enfermedad. Les voy a poner 3 casos clínicos, voy a ir hablando de lo que estaba hablando anteriormente, son casos de los últimos 2 semanas. Este es un colega, varón de 67 años, como les decía, médico, con sobrepeso, obesidad, tiene un índice de masa corporal ligeramente por arriba de 30. Hace 6 días él fue a un laboratorio, se le hizo diagnóstico mediante prueba rápida, la determinación de antígeno. Como es médico y había leído al respecto, se empezó a aplicar heparina de bajo peso molecular, enoxaparina. Había estado con saturaciones de 80-86 las últimas 12 horas y él no se sentía tan mal. Y cuando llega a urgencias lo encontramos con una saturación de 75% y con mascarilla reservorio apenas llegaba a 87%. La PAFI, como les mencionaba, era menos de 100 y estaba intubado menos de 4 horas después de haber sido admitido al hospital. Afortunadamente, este paciente, quiero decirles que antier fue extubado exitosamente. Bien, este es un varón de 38 años que pertenece a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Tiene sobrepeso, es de una zona con alta transmisión en este momento, el suroeste de la Ciudad de México, del Valle de la Ciudad de México. Es una zona que lamentablemente tiene una gran cantidad de casos, tiene 4 días de síntomas respiratorios que han ido increciendo, no tiene diagnóstico, como tuvo un familiar con diagnóstico de SARS-CoV en el pasado mes de marzo, le presta el oxímetro,
sabe que tiene una saturación por arriba de 90 y cree que está bien en ese momento. Nosotros lo encontramos con una saturación de 90-91. La RT-PCR, como les decía, con estas limitaciones que tenemos, estuvo positiva hasta 3 días después. Sin embargo, la PAFI era de más de 150, no se intubó y tiene manejo ambulatorio al momento. Claramente ya cambió este panorama. Y finalizo con una persona, la más cercana que yo tengo, ella trabaja conmigo, es mi enfermera, es una mujer de 56 años, tiene como antecedente síndrome metabólico, maneja la administración de medicamentos ambulatorios. 8 días atrás tuvo una RT-PCR, 5 días después tiene 3 días después tiene el resultado, empezó a administrarse heparina de bajo peso molecular, se le inició ivermectina, nitazoxanida. Sin embargo, había estado con dificultad respiratoria. Una primera tomografía fue completamente normal y llega a urgencias saturando apenas 88-90%. 56 horas después es intubada, ventilación mecánica asistida, le damos tocilizumab, un agente antileucina 6 y ruxolitinib. En este momento, afortunadamente, también está extubada 8 días después de extubación. Les dejo este gráfico con el cual finalizo mi presentación, nada más para señalarles que cada vez estamos aprendiendo más cómo actuar cuando tenemos limitación diagnóstica, particularmente de RT-PCR y serológica, que ustedes seguramente están enfrentando, y mis datos de contacto, dejando abierto el micrófono para si hay preguntas o hay tiempo para contestarles. Pues realmente nos deja bastante claro lo de las pruebas diagnósticas, los anticuerpos. Hay preguntas muy interesantes que creo que vale la pena mencionar y voy a leer algunas de ellas que considero son las más importantes. El doctor Luis del Valle nos pregunta en qué momento hay que hacer la prueba y cuántas más deben hacerse para efectivamente declarar al paciente negativo para el virus. Tal vez quiero agregar en esto que en el país se está haciendo el diagnóstico con PCR, pero para declararlo negativo o libre de la enfermedad, usualmente están haciendo pruebas, dependiendo si es sintomático o no, al terminar los síntomas o al día 14, luego al día 21. Si sale negativo, se le hace una prueba más confirmatoria. Inicialmente se le estaban haciendo hasta 3 pruebas negativas para declararlo negativo. Actualmente se le está haciendo solo 2 pruebas. Entonces, en relación a eso, considero es la pregunta. Bien, es una pregunta muy interesante porque finalmente tiene que ver con recursos y disponibilidad. Si nosotros tenemos limitaciones para poder hacer el diagnóstico en pacientes agudamente enfermos y que requerimos y nos urge tener este resultado, evidentemente los mismos que van a hacer la prueba para los pacientes de urgencia son los que le van a hacer la prueba a los pacientes de seguimiento. Debemos encontrar estrategias que disminuyan el impacto negativo sobre ellos que nos urge tener y también establecer cuál es la ruta para aquellas personas que, habiendo pasado por los síntomas, requerimos saber si la RT-PCR se ha vuelto negativa. La estrategia que nosotros estamos haciendo, y es muy particularizada, es hacer una segunda prueba al cabo de 14 días y una tercera prueba. Si la segunda, porque ya vimos en las curvas que puede salir positiva en más del 50%, no hacemos a la semana siguiente, tampoco hacemos a la semana siguiente, porque los síntomas, hay que recordar un punto que es muy importante, los síntomas ya van amainando, van disminuyendo, y entonces esos pacientes podemos monitorizarlos clínicamente y les hacemos al cabo de 35 días, o sea, lo hacemos al día 14, no lo hacemos al día 21, al día 28, sino hasta el día 35, donde tenemos prácticamente la certeza que la gran mayoría van a ser negativos. Si estos pacientes lo hacemos en la tercera y la cuarta porque tenemos disponibilidad, incrementamos los costos. No se ha visto, que es un punto que rápidamente pasé por ahí, que no se ha visto que haya una capacidad de excreción viral mayor. Sin embargo, la recomendación es que debemos tener todos los cuidados con estos pacientes, pero evidentemente estamos incrementando los costos y retardando la ejecución de pruebas para aquellas personas agudamente enfermas. Creo yo que Diana Carolina Castillo pregunta que ella escuchó que actualmente se considera que la IgG, el anticuerpo IgG aparece primero que la IgM, no sé si es así. Pues hasta donde yo he revisado es la IgM la primera. Sin embargo, un punto que es muy importante y que señalaba anteriormente, o sea, las curvas están muy cercanas una de otra.
Si ustedes recuerdan cualquier entidad viral de las que hemos estudiado en la Facultad de Medicina, primero hay una curva de los anticuerpos IgM y cuando estos ya van prácticamente decayendo hasta la indetectabilidad, surge la curva de los anticuerpos IgG. En este caso, la aparición, con los artículos que tenemos recientemente, la aparición de los anticuerpos está prácticamente traslapada. O sea, las curvas están demasiado pegadas. Habrá quien los haya encontrado incluso a un momento mucho más temprano. Este artículo de China tiene las limitaciones, como les explicaba anteriormente, porque se toma población muy seleccionada, es una población con sesgo, porque estos pacientes tienen enfermedad leve y no sé si esto contribuya a que veamos esa curva. Puede ser que de esa manera es como se interprete. Sin embargo, hoy en día lo que nosotros estamos haciendo no es IgM. Reducimos los costos o reduciríamos los costos porque apenas esta semana vamos a empezar. No tiene ningún sentido hacer IgM. Estamos hablando que es para seguimiento. De nada me sirve tener un IgM si lo que yo necesito saber es si este paciente ha desarrollado anticuerpos, que eventualmente puede ser lo que me lleve a utilizarlo posteriormente a este paciente para el uso de plasma convaleciente o determinar si esta persona puede incorporarse al aparato productivo porque ya tiene anticuerpos, que sería hasta el momento lo que ha declarado muchos organismos de salud, que va a ser el pasaporte para poder regresar a incorporarse a sus actividades. Gracias, doctor. Aquí con esto nos responde la siguiente pregunta que tenían, que era eso, de si la IgG podía servir ya para poder regresar al trabajo y no ser contagioso. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Desde una transmisión nos preguntan si puede alterarse la prueba o obtener resultados diferentes dependiendo de la muestra que se recolecte, ya sea de hisopado, sea una de saliva. Yo le agregaría también de tubo orotraqueal en paciente que está ventilado, si hay alguna diferencia en el resultado en estos pacientes. Sí, en efecto, hay medicamentos que pueden alterar el resultado de las pruebas, básicamente cuando se determinan los antígenos. Los antígenos cruzan con anticuerpos, con medicamentos y dan falsos positivos de esa manera. Entonces hay que tener cuidado con la utilización de pruebas rápidas. Cada uno de los proveedores señala con qué cosas o con qué estructuras está cruzando y evidentemente los señalamientos deben de seguirse porque sí hemos visto personas que tienen falsos positivos, obviamente creen tener la enfermedad, creen que ya pasaron por ella y evidentemente pues no lo han hecho porque tienen una prueba falsa positiva. Eso sería básicamente. Las RT-PCRs, lo que sí nosotros hemos notado es cuestión de procedimiento. Con el miedo que genera, bueno, en diversos tipos de población, sí hemos visto que en algunas ocasiones hacen un hisopado muy rápido y no logran tomar una muestra adecuada, lo cual evidentemente desde el punto de vista procedimental puede ser una limitante. Eso, cuando se comparan las tasas de positividad de lo que nosotros estamos viendo respecto a otros hospitales, pues nos señala probablemente una situación de esa naturaleza. Pero al momento nosotros en el país no tenemos claro qué otras situaciones pueden estarse encontrando en RT-PCRs. También las hay desde pruebas que pueden tener una baja, vamos, que no sean adecuadas. Ustedes saben el escándalo que hubo en varios países, básicamente en España, donde compraron una gran cantidad de pruebas, todas deficientes, que tuvieron que regresar porque daban resultados que no correspondían a la realidad que estaban buscando. Entonces también depende mucho del proveedor y les señalo nuevamente lo que les comenté como en la diapositiva número 10. El número de proveedores que están en el mercado hasta el día de ayer eran cerca de 542 comercializadas y hay 100 que están en experimentación esperando ser aprobadas por sus diferentes sistemas de salud. Entonces, esta gran cantidad de proveedores pues hace que nosotros no tengamos la certeza que todos van a actuar de la misma manera. Una pregunta muy importante. ¿Qué estrategia recomendaría, doctora, a seguir en relación a los tests en el momento de la reapertura de los países? Obviamente, nosotros en Guatemala estamos recién empezando el pico de incremento máximo. Sin embargo, test se podrían tomar en cuenta para la reapertura de un país.
Lo que les mencionaba anteriormente, Estados Unidos estima, y es un número que no sé si lo van a poder alcanzar, que para septiembre, o sea, en 4 meses, ellos deberían de estar haciendo cerca de 40, 50 millones de pruebas mensuales para poder tener esa oportunidad de que la mayor cantidad de personas se reincorporen. Cuando se hizo el análisis en nuestro país, en la base del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es probablemente hoy por hoy el que mejor documentado tiene tiene poco más o menos 13 millones de personas, ¿no? Si nosotros quisiéramos que el 50% de estas personas se reincorporaran plenamente a la actividad productiva, tendríamos que hacer, vamos a poner 6 millones de pruebas. Y ¿en cuánto tiempo mínimo tendríamos que hacer esas 6 millones de pruebas para que las personas que son funcionales se reincorporen al aparato productivo? Bueno, debería de ser en un periodo no mayor a un mes, lo cual equivale a que nosotros aquí en el país tendríamos que hacer 1,5 millones de pruebas por semana. En este momento, con esos números, es imposible que nosotros podamos garantizar el alcanzar esos números, cuando menos aquí en nuestro país. Yo me imagino, y vuelvo a replantear este escenario, lo podríamos hacer en pequeños grupos, ¿no? Grupos de 200, 400 personas para hospitales, pero hablar de millones de personas, de millones de exámenes, creo que es un reto descomunal que plantea que nosotros hasta este momento no sabemos cómo lo van a hacer los diferentes países. España, Italia, Alemania, Francia misma, no saben cómo hacerlo. O sea, un día dicen una cosa, otro día hacen otra, porque no tienen la capacidad para correr tal cantidad de pruebas en un mínimo periodo de tiempo. O sea, cuando ustedes hablan de millones de pruebas, tienen que tener operadores que hagan esas pruebas, tienen que tener dispositivos reactivos y además el costo que implicaría quién lo va a asumir. O sea, si lo vamos a hablar de una pequeña cantidad, seguramente vamos a encontrar la estrategia, pero cuando estamos hablando de pruebas para todo un país, yo creo que es más difícil. Y a esto le sumamos que los niños, los jóvenes que regresan a las escuelas, que es un componente muy importante de la población latinoamericana, también deberían de ser considerados para el estudio de anticuerpos, tomando en cuenta que esto es una medida que tarde o temprano tendrá un impacto porque la segunda ola se teme que va a ser peor que la primera cuando reabramos completamente la economía. Entonces, si nosotros estamos hablando de la necesidad o la posibilidad de reabrir, tenemos que tener en cuenta que nuevamente va a haber transmisión intracomunitaria entre aquellas personas que no se han expuesto. Les estoy poniendo los números de España, que es uno de los países que tiene una mayor cantidad de contactos. Si ellos estiman que el 10% de su población está enferma, les falta el 90% restante. Ellos tienen que tener la capacidad para hacer pruebas a poco más de 40 millones de personas. Estos números son verdaderamente fuera de cualquier proporción que nosotros lleguemos a entender. Y qué decir de Estados Unidos, con 300 millones, no más de 300 millones, 330 millones de habitantes. Ellos llevan al momento 4 millones de pruebas, 1,5 millones de casos, poco menos de esto. Entonces, esos números yo creo que salen todavía de una capacidad, cuando menos la propia, para poder saber cuál será la estrategia de hacerlo. Seguramente va a ser gradual, eso yo creo que será la estrategia más adecuada para poder incorporar progresivamente a las personas. La recomendación que hemos hecho a algunas personas que estamos en el tema es tratar de ir incorporando paulatinamente conforme vayamos encontrando pruebas a grupos de mayor a menor riesgo. Evidentemente, con esto garantizaríamos que debería de haber un menor número de contactos con personas que no han tenido todavía su prima infección por coronavirus, ¿no? Y esto es una situación que es muy nueva, porque finalmente, a diferencia del VIH, que nos dio la oportunidad durante varios años de trabajar en una prueba bastante confiable y reproducible, coronavirus no nos está dando la oportunidad, ¿no? O sea, los casos han pasado de decenas de miles a millones de casos en 2 meses, lo cual evidentemente habla de que no hemos alcanzado desde el punto de vista metodológico la mejor estrategia. Excelente, doctor, gracias. Creo que esta pregunta es muy importante. Catherine Isabel Barriento nos pregunta si en cualquier centro hospitalario donde llegan pacientes por diferentes enfermedades,
En este momento se deberían hacer pruebas solo a los pacientes que tengan síntomas gastrointestinales, respiratorios, vasculares, o se debe hacer pruebas de COVID-19 a todo paciente que consulte a un hospital por cualquier causa. Bien, voy a dar el escenario de los dos hospitales en los cuales yo me encuentro. Debe hacerse a todo paciente que tenga síntomas que pueden corresponder a COVID, sabiendo que muchos pacientes no tienen necesariamente única y exclusivamente entidades respiratorias, en primer lugar, o que los síntomas respiratorios son mínimos. Hemos tenido personas que debutan con síndrome diarreico y que predominantemente sus síntomas son gastrointestinales. Hemos tenido personas que han tenido cuadros psicóticos, o sea, no tenían ningún antecedente de enfermedad psiquiátrica y debutan con un cuadro de psicosis y tienen COVID. Hemos tenido personas con eventos cerebrovasculares y que hacemos la prueba y tienen COVID, tienen mínimos cambios respiratorios, tienen pequeñas alteraciones gasométricas que no hubiéramos hecho de no haber llegado al hospital por eventos cerebrovasculares. Entonces, sí es muy importante. Nosotros estamos en la capacidad de podérselo hacer en nuestro medio hospitalario a este tipo de población, pero lamentablemente el grueso de los hospitales tienen que hacer estrategias de determinar aquellas personas que pueden y que tienen que hacerle obligadamente la prueba y aquellos que pueden diferirla porque evidentemente no les alcanzan los reactivos. Y esto es mucho de lo que estamos enfrentando en nuestro país. Estoy hablando de que en el hospital donde trabajo en la tarde, pues tiene un número de personas que llegan relativamente pequeño. Y eso evidentemente permite manejar un mayor número de pruebas para la mayor cantidad de pacientes, mientras que en el hospital en donde me encuentro en la mañana sucede exactamente lo opuesto. Nosotros somos un país muy similar a México en cuanto a la población. Así que le agradecemos realmente infinitamente todo su esfuerzo en la charla y su excelente participación, doctor.